Ahora, antes de iniciar, ¿no? Hay que explicar rápidamente en qué consiste la demografía. La demografía estudia poblaciones y cómo es su comportamiento, tanto la estructura poblacional y cómo va cambiando a través del tiempo. Eso básicamente es lo que estudia la demografía. Ahora, aquí lo que vamos a desarrollar son los temas que han venido en los exámenes y es necesario que tengan conocimiento. El primer tema es transición demográfica. Entonces vamos a conocer acá cuáles son las etapas de transición demográfica. Ahora, la idea de transición es el cambio de una situación inicial a otra situación que es la situación final. En eso consiste una transición. Entonces, aquí, como su título se llama, ¿no? Transición demográfica. ¿Cómo va cambiando la población de un estado inicial, de la población uno en un tiempo cero, por así llamarlo, en el tiempo cero, y cómo quedó la población en el tiempo n, ¿no? Cómo ha logrado su cambio a través del tiempo, esa transición que va a cambiar de una zona inicial a una etapa final. La etapa inicial de la transición se llama periodo pretransicional, pretransición, transicional. En cambio, la etapa cuando ya terminó la transición, post-transicional, post-transicional, ¿ya? Esas son las etapas generales. Ahora, entre estas dos etapas, obviamente hay una serie de pasos hasta que llegue a la etapa post-transicional. Entonces, es la fase de transición. Todo esto les voy a explicar a continuación. En primer lugar, la etapa pretransicional. Esta etapa pretransicional corresponde a la historia, básicamente a la historia de la humanidad, desde que existe el hombre, el ser humano, hasta etapas muy recientes. Puede ser en 1600, 1700, inclusive a inicios de 1800. ¿Cómo ha ido esta población? Esta etapa es toda la historia de la humanidad. Ahora, esta población se caracteriza por tener altas tasas de mortalidad y altas tasas de natalidad. Si recuerdan, tal vez en sus clases de historia o de repente habrán visto alguna película, anteriormente había alta mortalidad de personas, ¿no? Sea por guerras, sea por hambre, sea por enfermedades, morían mucha cantidad de personas. A veces había epidemias y muy fuertes y en aquella época no se sabía a qué se debían las epidemias, no se tenía conocimiento de los microorganismos, tal vez pensaban que de repente las enfermedades venían, era un castigo divino, de repente era un aire que venía y les afectaba, ¿no? Entonces esa era la creencia de aquella época. Entonces en esa época la medicina, aunque existía ya, pero todavía no era tan desarrollada como actualmente, ¿no? Entonces había altas tasas de mortalidad. Y también había tasas de natalidad. Como hay altas tasas de mortalidad, entonces se compensaba, ¿no? Entonces había varios nacimientos, ¿no? Las familias tenían varios hijos. Ya tenían una idea de que era común que uno de ellos fallezca o dos de ellos fallezcan, entonces tenían varios hijos también y además necesitaban hijos para el trabajo de la comunidad, ¿no? De la casa o en qué, y también recordemos en qué época de la historia estaban, ¿no? Entonces, habían altas tasas de mortalidad y natalidad, aparte que tampoco no había métodos de anticoncepción desarrollados. Sí había, pero no como lo que actualmente tenemos, ¿no? Ya, en esto consiste la etapa pretransicional, ¿no? Entonces, toda la historia de la humanidad está muy cerca, ¿no? No hay crecimiento de la población, como hay altas tasas de mortalidad y alta tasa de natalidad, estas se compensan, ¿no? Mueren muchos, nacen muchos, ¿no? Entonces no hay crecimiento. Es toda la historia de la humanidad hasta muy recientemente, ¿no? Lo que les acabo de decir hace un ratito. Y bueno, esta época muy reciente se refiere a la economía agraria preindustrial, ¿no? Antes de las industrias, ¿no? La economía antigua hasta antes del desarrollo de las industrias, que ha sido hace poco, ¿no? En los últimos siglos. Esa es la etapa pretransicional.
Sí, como le digo, si quieren una imagen en su mente, piensen en películas antiguas y recuerden cómo era en aquella época, ¿no? Ahora, llega un momento en la fase transicional cuando empieza a cambiar esta situación. Ya, aquí ya empieza a desarrollarse ya un poquito más el conocimiento humano, un poquito más de lo que antes había, ¿no? Ya se empieza a descubrir, por ejemplo, de que las enfermedades vienen por microorganismos. Entonces, se descubrió esos detalles, ¿no? Y bueno, poco a poco empezamos a desarrollar tratamientos más eficaces para estos tipos de tratamientos, ¿no? Y con respecto a los tratamientos eficaces me refiero a que también en esta época con el desarrollo ya de la industria y, y este desarrollo tiene que ver de la medicina, tiene que ver con este escenario, ¿no? También se descubrió la penicilina, ¿no? Por ejemplo, es un antibiótico. También se desarrolló el campo de las ciencias también y en esta etapa ya empezó a mejorar. El conocimiento empezó a desarrollarse un poquito más con respecto al estudio, ¿no? El método científico ya también ya se empezó a instalar y ya se descubrieron antibióticos, nuevos tratamientos y también la población también cambió, la sociedad un poquito cambió también, bueno, fue cambiando progresivamente, ¿no? Entonces cambiaron las condiciones en que las personas habitan. Entonces en esta etapa transicional se divide en dos partes. Tenemos una fase inicial de la etapa pretransicional en el cual primero disminuye la mortalidad. Disminuye la mortalidad hasta niveles sin precedentes, especialmente la infantil y ocasionada por epidemias y hambrunas, ¿no? Y este tiene que ver mucho con el desarrollo, pues como les digo, de la medicina y con el descubrimiento de la etiología de algunas enfermedades, ¿no? Porque después ya aparecieron otras enfermedades que tal vez no eran muy común, pero con el desarrollo de la medicina empezaron a aparecer las enfermedades crónicas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tipo de transición que terminando esto les voy a decir. Entonces, empieza a disminuir la mortalidad por ese motivo, ¿no? Y sin embargo, la natalidad se mantiene. La natalidad todavía se mantiene en tasas altas, todavía se mantiene. Y se acelera el crecimiento demográfico. Como disminuye la mortalidad y sigue la natalidad alta, aumentan los crecimientos, ¿no? Luego, cuando ya acabamos esta etapa de la fase inicial de la etapa transicional, vamos a la siguiente fase, que es la fase final o la de culminación. Aquí ya la natalidad responde adaptativamente y disminuye. Entonces ya inicialmente disminuyó la mortalidad y ahora la natalidad también va a disminuir, hasta niveles sin precedentes también, ¿no? Actualmente, por ejemplo, si recordamos a nuestros abuelos, quizás ellos y cuántos hijos tienen, ¿no? Nuestros tíos, por ejemplo, de repente tenemos cuántos tíos tenemos, por ejemplo, algunos tenemos 5, otros 6, otros 4, pero siempre era una buena cantidad. Ahora, actualmente, las parejas de ahora buscan tener un hijo o dos hijos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la natalidad va disminuyendo progresivamente. Y esta es la fase final de la culminación de esta etapa transicional, ¿no? Y reduce progresivamente el ritmo del crecimiento poblacional. Como ya disminuye la mortalidad y la natalidad, el crecimiento también otra vuelta empieza a disminuir. Luego, cuando ya acabamos esta etapa final de la fase transicional, ya llegamos al último periodo, que es el periodo post-transicional, o sea, la etapa posterior a la transición, ¿no? Toda esta etapa de acá fue la transición y cómo va cambiando, ¿no? Aquí se vuelve a recuperarse el equilibrio, o sea, ya no hay crecimiento, escaso crecimiento como acá dice, y hay tasas reducidas de mortalidad y natalidad, ¿no? Hay tasas bajas de natalidad y mortalidad. Y la población cambia, ¿no? Por ejemplo, de etapa post-transicional, ¿no? Algunos países europeos están en etapa post-transicional. Muy conocido también etapa post-transicional Japón, ¿no? Hay personas, varias personas o parejas que no quieren tener hijos, o personas que no quieren tener pareja y ya, entonces disminuye completamente la natalidad. Hay algunos países que inclusive pagan porque su población tenga hijos. Si es que tiene un hijo o dos hijos, le pagan, inclusive les dan varios días de descanso para incentivar.
tener hijos, pero a pesar de eso, a veces algunos no quieren, ¿no? Esa es la etapa final, ¿no? Ahora que viene más adelante, quién sabe, ¿no? Ya veremos cómo evoluciona la población, ¿no? Pero estas son las etapas de transición demográfica. Y aquí vemos gráficamente lo que les acabo de escribir. Esta es la etapa inicial en el antiguo régimen pretransicional, en el cual hay altas tasas de mortalidad. Este verdecito es mortalidad y natalidad también, ¿no? Bueno, aquí se ven picos porque podrían ser, por ejemplo, epidemias, ¿no? Epidemia uno, epidemia 2, ¿no? En aquella época había altas tasas, varios epidemias, y las epidemias eran mortíferas, ¿no? Millones y millones de personas morían, ¿no? En esas epidemias, ¿no? Pero entonces hay altas tasas de mortalidad y natalidad, ya sea por guerras también, por hambrunas y todo eso, ¿no? Luego empieza la etapa transicional, ¿no? Que es acá, esta zona de acá, donde empieza a disminuir en primer lugar la mortalidad disminuye, en cambio la natalidad se mantiene todavía, constante todavía, y luego empieza a disminuir la natalidad hasta que terminamos la etapa post-transicional, en el cual ya hay alta tasa de mortalidad y alta tasa de natalidad, ¿no? Ya, ahora vamos a ver este grafiquito de acá. Aquí cómo ha ido evolucionando la población de Perú. Aquí vemos, ¿no? La evolución de mortalidad y natalidad en Perú, ¿no? Este es un grafiquito, bueno, que fue, bueno, en base a proyecciones también realizado, en el cual vemos cómo ha ido reduciéndose la tasa bruta de natalidad. Es el triangulito, esta es la natalidad y esta es la mortalidad. Si se fijan, primero baja la mortalidad. La natalidad todavía se mantiene constante. Luego ya empezó a bajar la velocidad de la mortalidad, pero se encuentra por niveles muy por debajo de 1940, ¿no? En cambio, la natalidad se mantuvo constante al inicio y luego empezó a reducir progresivamente, ¿no? Y aquí también vemos una estimación también cómo ha ido cambiando, ¿no? Bueno, esta es la estimación, ¿no? Porque todavía no estamos en el 2050, pero aquí vemos cómo ha ido cambiando. En 1950 la pirámide poblacional era tenía una base grande, ¿no? Una base grande, ¿no? Es una pirámide expansiva que le llaman. Luego ya, en el 2009, estas bases de acá empezaron a disminuir, si se han dado cuenta. Disminuyó acá las bases, ya no existen estas basecitas de acá que habían antes. Y esto se debe porque ahora hay que saber leer esa pirámide poblacional. En el bording, en la parte de abajo están los niños o personas joven. En cambio, en la cima están los adultos, las personas mayores, ¿no? Ahí vamos a dibujar una persona mayor, ¿no? Aquí está viejita con su bastón. En cambio, cuando estamos más abajo, aquí están los más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un bebito, ¿no? Un bebito acá. Entonces, en 1950, nuestra población estaba en una etapa pretransicional todavía, o inicios de la etapa de transición recién, ¿no? En 1940 recién estábamos iniciando, ¿eh? 1950, ya estábamos en la primera etapa de la transición, empezaba ya a disminuir la mortalidad. Estábamos ya, pero en nuestra población al inicio tenía esta forma de pirámides en el cual las bases eran bien grandes. ¿Por qué? Porque predominaban los niños, los recién nacidos, porque había varios nacimientos y alta mortalidad por acá, ¿no? Luego ya, con el transcurso de los años, la situación cambió y la pirámide, las bases de las pirámides empezaron a contraerse, ¿no? Si ven acá, empezaron a contraerse y se redujo, ¿no? Y esto nos indica de que está disminuyendo la población joven, está disminuyendo. Y se estima que en el año 2050 la pirámide ya no sea pirámide, sea de esta forma, ¿no? Parece más un trapecio, pero ya no parece una pirámide, ¿no? Por ejemplo, así actualmente ya está, Japón ya está así, algunos países de Europa también están así. Y aquí esta situación va a generar problemas, que ahorita les voy a explicar a continuación. Genera problemas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí población joven es muy baja, población adulta mayor. Ya digo adultas, bueno, está en el medio, pero si se han dado cuenta, los adultos mayores aumentan mucho en comparación con esta, ¿no? Aquí hay poquitos adultos mayores, aquí hay muchísimos adultos mayores. Y esto va a generar problemas, que ahorita lo vamos a revisar. ¿Ya?
Entonces así ha ido cambiando también la población peruana. El Perú no es ajeno al cambio que ha ocurrido en todo el mundo. Ahora, antes de culminar, lo que les he descrito es la transición demográfica, pero hay otro tipo de transición, que es la transición epidemiológica. 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 La transición epidemiológica, el cual consiste en un paso de un contexto en el cual predominan las enfermedades infecciosas a una etapa, a un contexto en el cual predominan las enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? O también llamadas enfermedades no transmisibles. Esa es transición epidemiológica, el paso de un periodo, una fase en el cual predominan las enfermedades infecciosas a otro en el cual predominan las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y esta transición epidemiológica tiene que ver mucho con la transición demográfica. Si recuerdan, al inicio había altas tasas de mortalidad y natalidad. ¿Por qué? Porque uno de los factores que influyó a que esto se reduzca, las mortalidades, es que se desarrolló la medicina, se descubrió la penicilina, nuevos antibióticos, entonces la mortalidad inicial por enfermedades infecciosas empezó a disminuir. Como todas estas personas viven más, ahora tienen mayor riesgo de que les dé cáncer o hipertensión o diabetes. Imaginémonos que una persona que tenía el gen para que le dé cáncer a los 40, 50 años, falleció a los 20 años por peste, entonces, o tal vez por influenza. Entonces esta persona nunca desarrolló el cáncer. ¿Por qué? Porque falleció antes. Ahora, como vive más, ahora sí va a poder desarrollar el cáncer que ya estaba ella predispuesto, ¿no? Otro también es por el desarrollo, por el cambio, como ha ido cambiando, modificándose la sociedad, ¿no? Y ahora se cambian los estilos de vida, hay nuevos estilos de vida, lo cual generan también de que aumenten diabetes, hipertensión. Esas enfermedades también, por este cambio que ha habido en la sociedad, también aumentan estas enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, en eso consiste la transición epidemiológica, no se olviden.